Igualmente lo hizo Néstor Kirchner con la compra del 15% de acciones de YPF. No la hizo para beneficio de la nación. Aprovechó una situación de poder para hacer negocios con los amigos. Estamos mezclando. No estamos mezclando porque nos han acostumbrado a eso. No nos mezclemos. No mezclemos. Es una porquería hacer negocios personales. La verdad, a partir de una posición de poder, estando en el punto más elevado del Estado, la verdad me parece una porquería. Acá no piensan. La generación de nuestra dirigencia, de esa dirigencia, qué lejos está de la dirigencia argentina, ¿no es cierto?, que hacía todo tipo de esfuerzos para hacer un negocio para la nación. Estos son negocios privados, ¿no es cierto?, y para su grupo de amigos. Hay una característica pero que no es un negocio. ¿Cómo va a ser un negocio privado si es el presidente de la nación? No es el primero, era el presidente de la nación. Es el esposo de la nación. Es el expresidente. Y cuando fue presidente de la nación hizo la cuestión de Justicialista. Era el presidente, en ese momento era solamente el presidente del Partido Justicialista, no era ningún funcionario presidente de la nación, cuando favoreció la compra del 15%. No era presidente de la nación, no era funcionario público. Presidente de la nación. No era, cuando se hizo esta operación, no era presidente de la nación. Estoy hablando del 15% de las acciones de YPF. El tema del YPF, un negocio de 3.000 millones de dólares. ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó. Ahí hubo un arreglo y un apriete de Néstor a 15 días de la nacionalización del petróleo en Bolivia. Néstor Kirchner tuvo el primer encuentro con Rodríguez Zapatero en España. Yo no sé muy bien esto porque inclusive recibió al Moreno, del cual yo era presidente, con conferencia de prensa, agitando el fantasma que se venía en ese momento, podía venirse la nacionalización del petróleo en la Argentina. Lo que consiguió fue que los españoles cedieron el 15% de las acciones. Las acciones o la compra de acciones en petróleo se hace con muy poquita plata, porque son las reservas las que garantizan, dan como aval los créditos que se levantan para comprar esa parte. 3.000 millones de dólares, la compra de 3.000 millones de dólares de acciones de YPF o 2.500, se compraron como 200 o 300 millones de dólares. En beneficio, pero en beneficio de un grupo privado, casualmente el grupo Eskenazi, que ha venido manejando los dineros y el Banco de Santa Cruz. La verdad es un escándalo. Hubiéramos necesitado ver un presidente que decía, empezamos a recapturar la petrolera nacional para los argentinos, los argentinos. Yo coincido discursivamente. Es cierto, para la nación es cierto que el 15% de YPF, pero no para la nación argentina. El 15% se comprende entonces que Néstor Kirchner haya facilitado ceder grandes áreas para exploración de petróleo en Santa Cruz a la invención de la empresa hoy de su amigo y consorte comercial, el señor Cristóbal López. Bueno, pero eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando que estamos ante una dirigencia política que funciona haciendo negocios privados con lo que es del Estado o lo que es público, y la información reservada que tienen los argentinos. No piensa en razón de preservar el interés público, de preservar el interés de la nación. A ver, no es usar información privilegiada. Comprar dólares, todo el mundo compra dólares en la Argentina. La Argentina está dolarizada, absolutamente. Fuera de la crisis, agarrar los avisos clasificados de los diarios, fíjate, las operaciones, todas las operaciones de inmuebles se hacen en dólares, todas las inversiones grandes se hacen en dólares, todo se hace en divisa. ¿Qué estamos inventando? ¿Qué estamos queriendo decir de una cosa que por eso es la realidad? A ver, recuerda siempre que Al Capone lo metieron preso por un delito menor. A ver, Morán. Gracias. Por eso es que yo coincido con lo que plantea Pino Solana. Hay realmente una cuestión sistemática en la corrupción. Lo de YPF fue terrible porque sin espalda financiera se compró y se pagó prácticamente con la renta petrolera. Es cierto que Cristóbal López y Lázaro Báez son los nuevos empresarios petroleros. Es cierto que Juan Carlos Relat también tiene concesiones petroleras. La diferencia también es que nosotros no solamente lo planteamos, sino todos estos casos nos hemos jugado y lo hemos llevado a la justicia. Todos estos casos, inclusive el de YPF.
y puntualmente con eso, son todos casos que se relacionan al enriquecimiento de los Kirchner, porque detrás de cada buen negocio que Kirchner y su esposa hacen en su patrimonio privado, siempre hay un empresario que se benefició en un negocio público sospechado como estos. Los intereses que le pagan 15 veces mayor, los paga el que se quedó con el 15% de IPF. Lo mismo se puede decir muchas cosas, muchachos. No, datos objetivos. Sí, pero si querés, ¿sabes qué? hablamos punto por punto. No, pero... Lo importante es que haya un juez que investigue. Sí, sí. Esperamos que esta vez... Tiene que estar la justicia, para eso actúa, para eso está. Pero lo que importa es, en este caso en concreto para el que nos has convocado hoy acá en este programa, acá lo que importa es si estos dólares que fueron comprados fueron aplicados a una operación comercial privada, que además, ¿qué era mejor? Que quedaran, yo pensaba, que quedaran atesorados o que se aplicaran a un emprendimiento productivo, en definitiva. ¿Qué es más importante? Está absolutamente en duda que no fue ese emprendimiento productivo, y si se investiga se va a saber. Mirá, es un dibujo que hicieron con el contador luego del escándalo. Realmente creemos que un Aníbal Fernández, si hubiese sabido ese dato, no lo hubiese dicho el primer día. Luego del escándalo mediático y de la amenaza de la situación de ir a la justicia, dijeron al contador, bueno, ¿dónde podemos meter estos 2 millones de dólares? En la próxima operación. Y te voy a dar los 2 datos objetivos que justifican eso. A ver. Tenían 4 millones y pico de dólares que los podrían haber utilizado en esa operación. O sea, tenía dólares suficientemente Kirchner para comprar. Segundo, la demostración que especuló con la crisis significa que por un lado arranca el año, lo arranca con 4.025.000 dólares y termina después de la crisis con 5,5 millones de dólares. Más allá de las operaciones que hizo, especuló en 1,5 millones de dólares después de la crisis. Pero no, un momento. Acá hay una operación comercial concreta, que es la compra de un hotel para una sociedad X, que no recuerdo ahora el nombre, para el cual que el comprador tiene la misma dirección que el vendedor. Yo te pido, por favor, que me permitas, así como yo te escuché, escúchame vos a mí. Hay una operación comercial pactada en su momento, que tuvo un momento de cumplimiento, existe una escritura que documenta dicha operación, hubo compras periódicas previas a esto, como se hace cualquier operación, y finalmente una participación en este negocio. Los bienes están declarados, eran públicos, las compras se hicieron públicamente, no se hizo fuera de ninguna pauta fijada por el Banco Central, no existe ilicitud alguna en la conducta. ¿Piensa que esta denuncia entonces no va a prosperar? En absoluto. Si no existe el enriquecimiento ilícito, no existe enriquecimiento ilícito porque no son ingresos ilegítimos y porque están todos razonablemente justificados. Para que exista enriquecimiento ilícito tiene que haber ilicitud en los ingresos, en el enriquecimiento, y eso se demuestra cuando los ingresos están por encima de los ingresos normales. Esta es la realidad concreta. Son los ingresos que siempre declaró Néstor Kirchner, son los ingresos que venía progresivamente demostrando, y esos ingresos los aplicó a una operación. Compró dólares porque las operaciones de este tipo se hacen en dólares. Pero Pino, digamos, plantea también una cuestión de carácter ético. Pero perdónenme, si está dentro de la ley, la ética es la que fija la ley. ¿Quién fija cuáles son los parámetros objetivos para determinar si una conducta es ética o no es ética? La determina la legalidad de la norma y la conducta